Hola a todos y bienvenidos a esta última sesión de nuestra serie de webinars relacionados con lo que es el Power Apps Component Framework. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado a lo largo de esta serie de webinars. La verdad es que muchas gracias por su tiempo. Ojalá que esta serie de webinars les haya dejado un poco de conocimiento. El día de hoy vamos a ver lo que es nuestra última sesión de esta serie de 4 webinars, que es, como ya les decía, referente a lo que es el Power Apps Component Framework. Para aquellos que no me conocen, me voy a presentar primero. Mi nombre es Daniel Montiel. Tengo por ahí así alrededor de 6 años de experiencia participando y colaborando en proyectos de Dynamics 365, Dynamics CRM, lo que se llamó en su momento Dynamics CRM, prácticamente desde la versión 2011. Y actualmente me desempeño como consultor funcional en todo lo que es Dynamics 365, toda la parte de Customer Engagement y así también como un poco de desarrollo en lo que es la Power Platform. Es por eso que el día de hoy les comparto esta sesión que es relacionado al Power Apps Component Framework y que es específicamente, que tiene que ver específicamente con el desarrollo de lo que es nuestras Power Apps. El día de hoy quisiera resaltar que soy miembro activo de comunidades desde 2017 y tengo algunas de las participaciones en las cuales he tenido el honor de ser parte. Y lo que aquí quisiera resaltar es que si tú alguna vez has tenido esa inquietud o esa espinita de querer compartir algo de conocimiento, no tiene que ser una presentación tan grande, puede ser algún blog, lo que sea, siempre es bienvenido en la comunidad. Y si tú quisieras hacer algo parecido, te puedes acercar a prácticamente a cualquier MVP de Microsoft, y cualquier MVP de Microsoft seguramente estará feliz de apoyarte en poder compartir algo de conocimiento. Hoy, ya les decía, esta última sesión que vamos a ver el día de hoy es la última sesión de una serie de webinars donde en nuestra primera sesión tuvimos como tal una introducción a esto que es el Power Apps Component Framework, así como un vistazo a las herramientas y skills necesarios para poder desarrollar estos componentes. En la segunda sesión vimos ya más específico temas de lo que es React y Fluent UI, que son principalmente las dos librerías de desarrollo web que estamos utilizando para crear nuestros componentes personalizados. En la sesión anterior vimos un poco lo que es el ciclo de desarrollo de estos componentes y el día de hoy vamos a ver específicamente lo que es el proceso de deployment, es decir, una vez que nosotros ya pasamos por todo el ciclo de desarrollo, una vez que nosotros ya hicimos un testing de nuestro componente, el día de hoy vamos a ver cómo específicamente podemos empaquetar todo ese código que ya hicimos, poder crear una solución y poder utilizarlo en nuestras Power Apps. Entonces, prácticamente, como ya vemos, esta sesión no se pudo dar el día de ayer por temas personales. Esta sesión estaba programada para que se diera en vivo. Desafortunadamente no se pudo dar, pero el día de hoy la estamos grabando para que podamos finalizar de buena manera esta serie. Para aquellos que no vieron los videos anteriores o no estuvieron en las sesiones anteriores, les quiero comentar que esas sesiones ya se encuentran en lo que es el canal de Dynamic Communities en español. Un life hack que me gusta compartirles es que si estos videos son un poco largos y si a lo mejor mi voz es un poco lenta, lo que pueden ustedes hacer en YouTube es definir que la velocidad de reproducción sea más rápida, lo cual va a hacer que si estas sesiones duran 50 minutos, pues puedan durar un poco menos para que ustedes las puedan ver un poco más rápido. Como ya les decía, el día de hoy vamos a ver nuestro ciclo de deployment. Voy a pasar primero a lo que es mi Power App, mi Component Framework, porque en la sesión pasada prácticamente lo que veíamos es que necesitamos en nuestra aplicación, recordemos que yo tengo en este caso una Power Apps que tiene Dynamics CRM. Aquí, ojo, no es específicamente para Dynamics CRM o Dynamics 365. Si tú hoy en día estás trabajando con Power Apps, tú puedes integrar estos componentes sin ningún problema. Entonces, dentro de mi entidad de producto, yo tengo un formulario en este caso que se llama producto. Dentro de ese formulario, yo tengo una propiedad personalizada que agregué, que en este caso básicamente es un campo, donde yo quiero permitir que el usuario pueda elegir un código de color. Recordemos que este código de colores los vamos a estar tomando de un código de colores que se llama código de colores hexadecimal.
Y básicamente estos colores se van a estar representando con una etiqueta o un string de este tipo. Es decir, tenemos un asterisco y tenemos 6 caracteres que nos van a estar indicando el código de color de infinidad de colores que nosotros podemos tener. Entonces, dentro de nuestra Power App, vuelvo a repetir, tengo una entidad de producto, tengo mi formulario de producto y como pueden ver, aparte de las propiedades que trae estándar esta Power App, yo he creado un nuevo campo que en este caso se llama código de color y este campo en este caso es un campo de tipo texto, es decir, una sola de línea de texto. ¿Por qué? Porque en este campo yo necesito que el usuario sea capaz de poder elegir alguno de estos colores y poder indicar el código de color que se va a estar ocupando para este producto en específico. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, recordemos que nosotros al estar usando nuestra Fluent UI, lo que vamos a estar haciendo es ir directamente a lo que es la página de Fluent UI y revisar, es decir, una vez que ya sabemos cuál es nuestro requerimiento, podemos revisar si actualmente la Fluent UI ya contiene algún elemento o algún control que yo pueda reutilizar en mi Power App para poder hacer o para poder cubrir este requerimiento. Como ya veíamos en sesiones anteriores, vamos a hacer uso de un componente que se llama Color Picker. Aquí es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta porque seguramente se van a dar cuenta ahorita que pasemos al código que mi Color Picker ya no es tan simple como el que tenemos aquí en la Fluent UI, sino que yo ya hice algunos cambios de acuerdo a lo que necesitaba que hiciera mi componente. La gran ventaja de ocupar la Fluent UI es que no solamente tenemos componentes de este tipo, sino también tenemos componentes de navegación o componentes de interfase. Otro componente que vamos a ver que se está utilizando en el ejemplo del día de hoy es un componente o un control que se llama panel. Este panel básicamente lo estamos utilizando para evitar que tengamos un selector de colores y como pueden ver, este selector de colores básicamente es lo que necesito, pero este selector de colores me quita demasiado espacio de lo que vendría siendo mi pantalla. Es decir, pensando en que yo voy a integrar ese selector de colores dentro de este Power App, dentro de este formulario, pensemos que prácticamente va a utilizar toda esta sección de aquí. Entonces, para hacer un poco más usable el tema de utilizar este control, lo que hicimos fue optar por otro control que se llama panel. Y prácticamente este panel lo que me permite es, en la interfase del usuario, prácticamente el usuario lo único que va a ver es un botón, donde al hacer clic en ese botón, lo que va a pasar es que dentro de la interfase se va a abrir un panel. Nosotros definimos si es al lado derecho, si es al lado izquierdo, y prácticamente dentro de ese panel nosotros podemos tener lo que es un título y un poco de contenido. Aquí prácticamente en donde se encuentra el contenido es donde yo voy a estar mostrando mi selector de colores. Ahora, recuerden que yo les comentaba, aquí la gran ventaja de estas implementaciones que ya nos entrega Microsoft es que lo que podemos estar haciendo es, hay diferentes implementaciones de ejemplo donde, como ya les decía, podemos definir algunas propiedades de estos controles, como por ejemplo el tamaño del panel. Si por ejemplo yo quiero que sea pequeño, si quiero que sea mediano, si se dan cuenta cambia el tamaño, es un poco más grande. Si quiero que sea incluso que ocupe toda la pantalla, puedo hacerlo también. O incluso puedo tener algunos paneles donde yo puedo integrar no solamente contenido, sino algunos botones para poder crear un flujo dentro de mi aplicación. Es decir, lo que yo estoy pensando es utilizar este componente de la Fluent UI que se llama panel, que contiene un footer, para que en el momento en el que yo dé clic en el botón, que seguramente mi botón se va a llamar seleccionar color, el usuario vea un panel abierto dentro de la aplicación y pueda hacer uso de lo que es mi color picker, es decir, el componente que vemos aquí. Dicho esto, vamos a pasar a ver lo que es nuestro código. Recordemos que dentro de nuestra carpeta o dentro de nuestro repositorio, yo les comentaba que hay que tener una cierta estructura dentro de nuestros proyectos. Es decir,
Yo tengo, como pueden darse cuenta y lo vamos a ver más adelante, dos carpetas. Una donde estoy almacenando lo que son mis proyectos de PCF. En este caso solamente tengo una sola carpeta dentro de mi carpeta de PCF Projects que se llama Field. Y tengo otra carpeta específicamente para las soluciones. Recordemos que para aquellas personas que ya han utilizado Power Apps o que ya han utilizado Dynamics 365, recordarán que para poder instalar ciertos componentes dentro del sistema lo vamos a hacer a través de un componente que se llama soluciones. Esas soluciones al final de cuentas son solo un archivo zip, pero lo que yo estoy aquí separando es dentro de una carpeta yo voy a tener todos los proyectos que tenga de mis PCFs, y en otra carpeta específica yo voy a tener todo lo que son las soluciones que al final de cuentas voy a estar instalando dentro de mi Power Apps o dentro de mi ambiente de Dynamics 365. Dentro de la carpeta de Field, que es donde está el código de mi componente, vamos a notar que dentro de esta carpeta tengo lo que es mi index.ts, que como ya veíamos en sesiones anteriores, prácticamente esta va a ser el archivo clave o el archivo principal dentro de lo que es mi component framework o de lo que es mi control personalizado. Si yo lo abro, voy a ver un poco lo que es la estructura de este documento. Aquí, como podrán darse cuenta, lo que hice primero fue eliminar todo el código de comentarios de lo que es nuestro PCF, es decir, recordemos que este template Microsoft te lo entrega, pero te lo entrega con demasiados comentarios, demasiadas líneas de comentarios. Lo que yo hice en este caso, y se van a dar cuenta en todos los demás archivos, es que no contiene comentarios. Yo aquí se los puedo hacer como una recomendación personal. Me he dado cuenta que si nosotros hacemos uso de comentarios, puede que alguna persona llegue y actualice nuestro código, pero se le olvida actualizar los comentarios. Entonces llega un punto en el que los comentarios ya no coinciden con lo que hace el código. Entonces realmente el uso de comentarios en lo personal es algo que yo no ocupo tanto, pero les voy a explicar un poco lo que contiene en este caso nuestro componente. Como pueden darse cuenta, en primer punto, en lo que es mi index.ts, tengo algunos imports que son específicamente las librerías que voy a estar utilizando para el desarrollo de este componente. En primer lugar, como pueden dar cuenta, tengo lo que es un import de React y React DOM. Prácticamente estas van a ser las dos librerías de desarrollo web que vamos a estar utilizando para renderizar nuestros componentes. Y también tengo algunos imports, por ejemplo, como estos tipos de datos que son prácticamente de lo que es mi component framework. Pero también estoy importando un select color button de una carpeta que se llama controls, y dentro de controls está un archivo que se llama select color button. Si se dan cuenta, dentro de la carpeta de mi proyecto, lo que yo tengo es que dentro de mi carpeta de getColor, que es donde está viviendo el código de mi PCF, yo tengo otras carpetas adicionales. En este caso tengo dos, una que se llama controls y una que se llama res. En primer lugar, en la carpeta que se llama controls, prácticamente es donde yo tengo el componente personalizado. ¿Y esto por qué? Porque prácticamente, como se podrán dar cuenta, la implementación de este tipo de componentes requiere pues una buena cantidad de líneas de código. Y para poder mantener esto de manera muy simple, lo que yo prefiero hacer y que les recomiendo que también hagan es que ustedes creen una carpeta donde van a estar generando prácticamente sus controles o sus componentes de React. Y simplemente en nuestro archivo index.ts lo único que vamos a hacer es instanciarlos. ¿Qué significa eso? Significa que como se podrán dar cuenta, en el index.ts yo estoy haciendo un import de lo que es mi select color button, y dentro del archivo select color button lo que tengo es que prácticamente ese select color button es el nombre de lo que es mi function component. Como podrán recordarse también de sesiones anteriores, en React nosotros tenemos dos tipos de componentes, los class components y los function components. En lo personal me gusta utilizar más function components, se me ha hecho un poco más fácil, pero este lo vamos a analizar un poco más adelante. Después de los imports, prácticamente tengo lo que es la implementación de mi componente. Y aquí esto está implementando, esta clase getColor está implementando de lo que es mi component framework y está extendiendo de lo que es standard control.
Como primer paso estoy definiendo ciertas variables que van a ser útiles a la hora de estar gestionando la información dentro de mi control personalizado, y prácticamente esas variables son el color, que lo voy a estar guardando almacenado como un string. Recordemos que lo que vamos a estar almacenando son este código de color que prácticamente está en hexadecimal. Después lo que estoy haciendo es definiendo una función vacía para estar lo que es mapeando la función notified output changed. Más adelante vamos a ver para qué se ocupa. Y también estoy utilizando otras variables para almacenar lo que es el contexto, el container y algo que se llama props. Este concepto de props es específicamente de React, es decir, ustedes tendrían que entender primero React y cómo pasar los props a los function components para entender un poco por qué es que tenemos nosotros esta variable. También yo tengo definida una función que se llama updateColor. Esta función prácticamente, si se pueden dar cuenta, lo que hace es recibir una variable que se llama _color, y esta variable _color es de tipo string. Esta variable de tipo string, a su vez, lo que hacemos es asignar su valor a lo que es mi variable local de color. Simplemente asignamos lo que es mi parámetro de entrada, y aquí lo único que estoy haciendo es, como si se podrán dar cuenta, el componente me lo está mandando prácticamente en minúsculas. Lo único que hago es transformarlo a mayúsculas, y después de que yo modifico el color, lo que hago es ejecutar la función de notified output changed. Prácticamente esta función, estas 3 líneas de código, o estas 4 líneas de código, perdón, lo único que están haciendo es, lo que van a hacer es recibir, cada vez que el usuario haga un cambio, van a recibir el nuevo valor, van a actualizar la variable local que tenemos aquí, y después lo único que van a hacer es notificarle a Power Apps que el valor, o es decir, que el código de color ha cambiado. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que cuando nosotros ejecutamos lo que es nuestra función notified output changed, se va a estar ejecutando esta función que se llama getOutputs. Y en el momento en el que nosotros ejecutamos la función getOutputs, lo que vamos a estar retornando hacia Power Apps es prácticamente un código de color. Este código de color, básicamente lo que, si se dan cuenta, es estamos retornando el código de color y estamos asignando el variable de esta el valor de esta variable que se llama color. Más adelante vamos a acabar de entender todo lo que es la estructura de este proyecto, pero básicamente así es como funciona. Por otro lado, en mi función init, prácticamente esta función init se va a estar ejecutando cada vez que el usuario abra el registro, y aquí por eso es que en mi función init lo que estoy haciendo es, ya tengo definidas mis variables en la parte de arriba, es decir, tengo definidas el nombre de mis variables y el tipo, pero aún no les asigno un valor. En mi función init es donde les estoy asignando el valor. Si se dan cuenta, lo que único que hago es asignar, por ejemplo, en este caso en la variable context, asignar el contexto que viene dentro como parámetro de entrada de lo que es mi función init, y esto es muy importante porque prácticamente aquí en el contexto es donde vamos a estar leyendo las propiedades de este componente. Es decir, si por ejemplo nosotros entramos a un registro que ya existe, seguramente ese registro ya va a tener un valor en el código del componente, en el código de color. Entonces nosotros vamos a leer el contexto, que es ahí donde va a venir el código de nuestro color, para saber cuál es el código de color que contenía esto. Por otro lado, lo que estoy haciendo, como pueden ver, también es asignar el valor a lo que es mi variable del container, asignar la función, en este caso la función notified output changed, a lo que es mi variable local, y estoy inicializando por default lo que es mi color en blanco. Recordemos que para los que conozcan un poco de los colores hexadecimales, este prácticamente es el color blanco. Ahora, dentro de mi función updateView, también lo único que estoy haciendo es, como dentro de mi updateView se va a estar ejecutando cada vez que haya un cambio en el contexto, quiere decir que voy a estar teniendo que leer el contexto cada vez que haya un cambio en el contexto, para saber si hubo un cambio en los valores del campo, o para saber si quizá el registro cambió de estado a la mejor de lectura a solo lectura.
Como pueden darse cuenta, aquí lo que hago es leer dentro del contexto algo que se llama parameters o los parámetros dentro del contexto, y básicamente este código de color es la misma propiedad que yo estoy definiendo dentro de mi manifest.xml. En un momento más le vamos a dar vamos a ver más a detalle este archivo, pero por ahora recuerden que dentro del manifest.xml yo puedo definir ciertas propiedades, ya sea de entrada o de salida, o en este caso es una propiedad de tipo bound, donde prácticamente aquí es donde nuestro componente va a estar recibiendo el valor del campo y donde también nosotros vamos a estar escribiendo el valor del campo. Es decir, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Format document. Regresando al index.ts, en dado caso de que viniera con un valor nulo o vacío, o viniera un valor por default, lo único que yo hago es verificar si ese valor es un color. Es decir, con esta función prácticamente lo que hago es validar si lo que trae este código de color es correcto o no es correcto. ¿Por qué? Porque probablemente a lo mejor el usuario haya introducido, no sé, en vez de introducir 6 caracteres, a lo mejor introdujo 2. Con esta función lo que nosotros hacemos es checar ese string si coincide con algún código color. Si coincide con algún código de color, si se dan cuenta, lo que hago es asignar esa variable directamente en mi variable de color. Después lo que hago es formar alguna variable o asignar valores a lo que son mis props, y en este caso estoy asignando dentro del mismo objeto, estoy asignando lo que es el color, es decir, el color inicial. Estoy también asignando lo que es el contexto de mi PCF, y también estoy asignando lo que es una función que va a estar utilizando mi PCF para actualizar el nuevo valor. Recordemos que esta función que se llama _updateColor es la que acabamos de ver hace un momento, y es la que se va a encargar de recibir un string, y ese string va a ser simplemente el código de color, que a su vez lo va a asignar a la variable local, y después se va a encargar de notificar a Power Apps que hubo un cambio. Entonces prácticamente en los props que le voy a estar mandando a mi componente, lo único que le voy a estar mandando, llamémosle así como parámetros de entrada, son mi color, el contexto completo de lo que es el Component Framework, y una función que va a ocupar mi componente o mi control para actualizar a Power Apps que hubo un cambio. Si se dan cuenta, después de que yo genero este objeto que se llama _props, lo que hago es, a través del uso de React DOM, vamos a renderizar un nuevo elemento, y aquí prácticamente lo que estamos haciendo es renderizar un elemento que se llama Select Color Button, y le estamos mandando estos props que acabamos de crear como parámetros de entrada, por así decirlo. Vamos a dejarlo de esa manera. ¿Y dónde va a estar renderizando este componente? Prácticamente lo va a estar renderizando en el container. Recordemos que el container es prácticamente el contenedor que nos va a dar Power Apps para renderizar nuestro componente. Es decir, dentro de nuestro formulario, prácticamente el container va a ser toda esta área que va a ser la que Power Apps nos va a estar dando para que nosotros ahí creemos nuestro componente. Ahora, si yo quisiera probar esto, recordemos que lo único que tengo que hacer es ir, primero que nada, recordemos que esta carpeta, bueno, tengo que ir a la carpeta donde está mi código. En este caso voy a ir adentro de lo que es mi carpeta. Dentro de la carpeta lo que voy a hacer es utilizar el comando npm start y utilizar watch. Y recordemos que prácticamente este componente o este control personalizado, ya el código ya lo terminé. Como les decía, no es un proceso lineal, es un proceso prácticamente en el que tenemos que estar pues debugueando, estar haciendo prueba y error, hasta que nosotros tengamos un componente que se parezca mucho a lo que nosotros necesitamos y que cumpla con las funcionalidades que nosotros requerimos. En este caso está tardando un poco en crear como tal mi consola de testing, pero una vez que yo la abro voy a poder ver lo que es mi componente en un ambiente de pruebas.
Ahora, como pueden darse cuenta, aquí tengo lo que es mi entorno de pruebas de Power Apps Component Framework y lo que yo les decía prácticamente es, para evitar tener lo que es un selector de colores, lo que yo opté fue por utilizar un panel, que en este caso mi panel se va a ver muy parecido a lo que tengo aquí, pero con la gran diferencia en la que yo añadí dos elementos adicionales. El primer elemento, yo añadí simplemente un texto o una línea de texto donde me va a estar indicando cuál es el código de color actual. Después añadí un cuadrito, prácticamente esto es un div, no hay mayor ciencia, esto es un div en HTML, que prácticamente el color de este div va a ser el mismo que está seleccionado, es decir, va a tener el mismo color. Y este botón prácticamente, si se pueden dar cuenta, es un botón diferente. ¿Por qué? Porque yo simplemente cambié el tipo de botón. Recordemos que si nosotros quisiéramos ver este componente o quisiéramos ver cómo es que está todo el código que está por detrás, lo que estamos haciendo es que con React estamos renderizando mi Select Color Button. Para poder ver o la implementación de este control tendría que ir directamente al archivo de Select Color Button, y aquí lo que vamos a ver es que recordemos que mi function component lo que va a tener una función return, y dentro de ese return lo que voy a estar retornando prácticamente es un elemento de tipo JSX, que recordemos que JSX es esta tecnología que me permite combinar de alguna manera HTML y JavaScript para poder definir lo que son mis interfaces. Y como podrán darse cuenta, estoy retornando en este caso lo que es un div. Dentro de ese div tengo un componente que se llama stack. ¿Por qué tengo un componente que se llama stack? Porque si no tuviera ese componente, prácticamente estos elementos se estarían yendo a la izquierda. Lo que yo quería hacer en este caso era que todos mis elementos estuvieran centrados. Entonces aquí es donde nuevamente hago uso de la Fluent UI, y obviamente porque yo ya prácticamente vi todos los controles que tiene la Fluent UI, pero lo que yo les recomiendo es irse y darse una vuelta por prácticamente todos los controles que tiene la Fluent UI, porque seguramente va a haber algún control que nos ayude a crear nuestros controles personalizados. En este caso, dentro del control que se llama stack, prácticamente yo revisé alguna implementación que me ayudara. Si se dan cuenta, aquí lo único que nos ayuda este control es a definir ciertos elementos, pero también a definir elementos que estén alineados de manera horizontal. En este caso, lo único que yo hice fue utilizar un stack que estuviera alineado de manera horizontal. Como pueden darse cuenta, es lo mismo que yo tengo aquí. Tengo mi stack, y si yo quisiera saber cómo puedo adaptar estos stack a lo que yo necesito, como vuelvo a repetirles, les recomiendo que den una vuelta por todo lo que es el área de implementación, y aquí es donde ustedes van a poder ir viendo prácticamente todas las propiedades que pueden ir utilizando dentro de su stack. Entonces, si se dan cuenta, aquí dentro de horizontal, yo lo único que estoy haciendo es definir las propiedades de mi stack. En este caso va a ser un stack horizontal. No voy a deshabilitar que se haga pequeño, y en este caso la alineación es que estoy centrando todos mis elementos. Por eso es que yo hice uso de ese elemento de la Fluent UI, de mi stack. Prácticamente el stack lo único que va a tener dentro del stack son diferentes stack items, que prácticamente dentro de la Fluent UI son cada uno de estos cuadritos que vemos aquí. Es decir, este es un stack item, este es otro stack item, y dentro de esos stack items prácticamente lo que nosotros vemos dentro de mi control es que el primer ítem que yo tengo es mi línea de texto, mi etiqueta de texto. El segundo ítem que tengo prácticamente es mi visualización o mi preview del color, y el tercer ítem que tengo es mi botón. En este caso, como les decía, el primer ítem es lo que es mi etiqueta de color, y si se dan cuenta, aquí lo que estoy haciendo uso es de lo que es el estado. Nuevamente les recuerdo que para conocer este tipo de conceptos de React, nos los van a ayudar a poder definir todas estas, que sus aplicaciones o que sus componentes sean reactivos o que sean interactivos. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, yo estoy utilizando dentro de esta prácticamente dentro de esta etiqueta, lo que yo estoy mostrando dentro de la etiqueta. Es decir, yo puedo poner texto fijo
sin ningún problema. Si yo pongo texto aquí, prácticamente mi componente simplemente me lo va a mostrar. Pero recordemos que este dato, esta etiqueta siempre va a estar cambiando. Y aquí es donde vemos realmente el uso de todas estas funcionalidades de React, que en este caso es el state. Recordemos que prácticamente aquí yo lo que tengo es color y estoy utilizando mi variable de color, que en este caso es una variable de estado. Y lo único que estoy haciendo es mandarla a mayúsculas con esta función. ¿Y cómo puedo saber que está haciendo o que está reaccionando o que está siendo interactiva? Bueno, porque seguramente cuando yo cambie el color, esta etiqueta va a estar cambiando. Y yo, si se dan cuenta, yo no tengo que estar definiendo una función para ahora ir a la etiqueta y ponerle el nuevo valor. Simplemente con el uso de JSX o de JSX, lo que se dan cuenta es que yo estoy combinando el uso de algunas etiquetas HTML y aquí dentro de esos corchetes prácticamente podríamos decir que esto es código JavaScript. ¿Por qué? Porque dentro del código JavaScript prácticamente lo que estoy haciendo es para concatenar esta cadena, lo único que estoy haciendo es concatenar color con el valor de mi variable color, simplemente transformado a mayúsculas, y cada vez, si se dan cuenta, cada vez que hago algún cambio, esta etiqueta cambia. Eso es muy interesante. La verdad que para que podamos hacer este tipo de aplicaciones, el uso de React funciona perfecto, y la verdad es que pues prácticamente sin tantas líneas de código, como se pueden dar cuenta. El segundo ítem dentro de mi stack es un div simplemente, donde yo le estoy asignando un class name. Para aquellos que sepan o que hayan trabajado con HTML, con CSS y con JavaScript, sabrán que cada uno de mis elementos puede tener un nombre de clase, y prácticamente dentro de mi class name yo tengo algunos class names definidos, donde prácticamente le estoy asignando que el nombre de la clase que va a tener o el CSS que voy a utilizar para este div, que prácticamente es este cuadrito que vemos aquí, va a venir de lo que es mi classNames.previewSmall, es decir, este elemento que tenemos aquí. Y prácticamente las funciones de CSS que yo estoy utilizando es estas que vemos aquí. Si se da cuenta, lo que yo estoy definiendo es un alto y un ancho de lo que es ese cuadro, que prácticamente es un cuadro de 2.1 em. Y a su vez también estoy utilizando la opción de background color, que en este caso es una propiedad de CSS. Y lo mismo, aquí estoy utilizando el color prácticamente o la misma variable de estado, lo cual quiere decir, como ya les dije, que con esto el uso de los estados lo que nos va a estar permitiendo es hacer esa interactividad en nuestros componentes. Y como se podrán dar cuenta también, si yo cambio el valor dentro de mi color picker, prácticamente tanto la etiqueta como el color del CSS de este elemento se están actualizando, porque ambos están haciendo uso de esta variable de estado prácticamente. Después, el tercer ítem dentro de mi stack prácticamente es mi primary button, y nuevamente, si ustedes quisieran definir algunas propiedades de sus botones, pueden ir prácticamente a la Fluent UI y en este caso buscar button. Dentro del button pues prácticamente tenemos todos los tipos de botones. En este caso pues tenemos algunos que son primary. Es por eso que mi botón se ve azul. Dentro de mi primary button yo tengo definido lo que va a ser la etiqueta o la cadena de texto dentro de mi botón, y también estoy definiendo cuál va a ser la función que se va a estar ejecutando cada vez que alguien dé clic. En este caso es una función para abrir el panel, es decir, simplemente cuando nosotros damos clic aquí se ejecuta la función OpenPanel. ¿Qué es lo que hace la función OpenPanel? Esta función lo único que hace, si se dan cuenta, es actualizar una variable de estado, que es esta variable que se llama isOpen, haciendo uso de la función setIsOpen. Recuerden que si yo quiero editar o modificar alguna variable de estado, no lo puedo hacer directamente, lo tengo que hacer haciendo uso de esta función, que prácticamente es la de setIsOpen, y es la misma que retorna el useState. Finalmente, en dentro de lo que es mi panel, si se pueden dar cuenta, tengo otro div, donde dentro de ese div tengo mi panel, y dentro de mi panel prácticamente lo que yo tengo es una variable que indica si el panel está abierto o está cerrado, el tipo de panel. Esto nuevamente se los vuelvo a repetir si quieren saber
qué propiedades pueden editar de los elementos de la Fluent UI, van a la Fluent UI y buscan en este caso pues nuevamente el control de panel en este caso. Dentro del panel prácticamente lo que yo tengo es el contenido, y dentro de ese contenido voy a estar prácticamente creando lo que es mi color picker. Si se dan cuenta, dentro de mi color picker nuevamente estoy haciendo uso de la variable de estado de color y estoy definiendo algunas variables, por ejemplo como el tipo de alfa que voy a estar manejando por ejemplo para este componente, y qué va a estar pasando cuando el usuario haga una modificación, es decir, cada vez que haga un onChange, cada vez que haya algún cambio en mi component framework, o en este caso en mi color picker. El otro elemento también que tengo es un class name, y en este caso es un class name.preview, que lo mismo es un div, simplemente en este caso es prácticamente el mismo div que veíamos antes, solamente que más grande. En este caso es de 150 píxeles por 150 píxeles, y es este cuadrito que vemos aquí. ¿Para qué? Para que el usuario, conforme vaya cambiando el color o vaya seleccionando el color, aquí tenga su previsualización. Finalmente tenemos dos botones, que prácticamente es el botón de cancelar. Si el usuario cancela, se regresa al color inicial, y si nosotros damos clic en aceptar, es decir, si modificamos lo que es el color y damos clic en seleccionar color, lo que va a hacer es que va a cerrar el panel y va a actualizar en este caso mi nuevo código de color. Lo que voy a hacer es, vamos a quitar lo que habíamos agregado, esto, código de color, y ahora sí vamos a pasar lo que es a mi ciclo de deployment, es decir, ya tengo este componente funcionando, ya hice testing, ya lo estuve probando, como podemos ver, incluso tenemos un flujo de lo que es mi componente, es decir, tengo un clic, selecciono o modifico el color, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Por ejemplo, si simplemente doy clic en cancelar, lo que hace en este caso es cerrar el panel, y también lo que hace es, si yo doy clic en seleccionar color, actualiza lo que es el color dentro de mi componente. Entonces vamos a ver finalmente ya esto dentro de nuestra Power App, y para que nosotros podamos hacer eso, recordemos que aquí tenemos nuestro ciclo de deployment, donde como primer paso lo que vamos a tener es, ya teniendo el código listo, simplemente vamos a inicializar una solución. ¿Dónde vamos a inicializar esta solución? Recordemos que yo tengo dos carpetas, una carpeta específicamente donde tengo viviendo lo que es el código de mi Fluent UI, de lo que es mi componente personalizado, y en otra carpeta voy a tener lo que es prácticamente una carpeta específica para estas soluciones. Ahí es donde vamos a inicializar nuestra solución con el uso de este comando, que es prácticamente pack, que significa Power Apps CLI. En este caso vamos a estar utilizando solution, que va a ser la utilidad para todo lo que es manejo de soluciones, y vamos a inicializar una nueva solución ocupando un publisher. En este caso vamos a indicar el publisher name y un prefijo. Este prefijo, como ya podrán saber algunos de ustedes que se han dedicado o que ya tengan alguna experiencia con Power Apps o con desarrollo de Power Apps, podrán saber que el uso de estos prefijos lo que nos va a ayudar es a identificar de dónde vienen las personalizaciones que hay en el sistema. Después lo que vamos a hacer es, vamos a agregar una ruta de referencia hacia nuestro PCF, y esto es, una vez ya inicializada nuestra solución, lo que vamos a estar haciendo es indicar o referenciar la ruta donde está el código de mi control personalizado. Después de eso voy a restaurar algunas dependencias y empaquetar algunas soluciones. Aquí va a ser dos opciones. Si estamos ejecutando este comando por primera vez, vamos a ocupar este comando, y ya después para futuras opciones podemos ocupar este comando, e incluso ahorita vamos a ver, hay un comando específico para ejecutar o para obtener una solución de tipo administrada. Para aquellos que ya tengan experiencia un poco en el manejo de soluciones, ya sabrán la diferencia entre soluciones administradas y no administradas, pero prácticamente tenemos un comando específico para generar nuestras soluciones administradas. Después de eso, después de ejecutar estos comandos, lo que vamos es que vamos a obtener un archivo de tipo zip, que prácticamente ese va a ser el archivo de nuestra solución, y después de eso, ahora sí, ya podremos estar importando nuestra solución a un ambiente de pruebas, testing, o incluso en el caso de las Model Driven Apps, a un ambiente de producción.
Recordemos que para Mobile Driven Apps este tipo de componentes ya están listos para estar siendo ocupados en producción, es decir, ya están en disponibilidad general, pero para nuestras Canvas Apps todavía está en Public Preview, es decir, todavía no lo podemos ocupar con tanta confianza para, es decir, para ambientes productivos que ocupen Canvas Apps, pero sin duda más adelante lo vamos a poder hacer. Obviamente para poder utilizar o para poder hacer este ciclo de deployment tenemos que entender algunos conceptos clave, y básicamente aquí estos conceptos clave es que vamos a tener que entender la diferencia entre las soluciones administradas o no administradas, como ya les decía. En lo personal, si se trata de importar este tipo de componentes, lo que yo hago es siempre utilizar soluciones administradas, porque la gran ventaja de utilizar soluciones administradas es que si yo quisiera desinstalar mi componente, desinstalo la solución y se va a desinstalar y eliminar prácticamente todos los componentes o todo lo que incluye esa solución, es decir, todo lo que es las dependencias. Ahí el manejo de dependencias no lo vamos a estar afectando. Obviamente también tenemos que estar un poco familiarizados con lo que es el publisher. ¿Por qué? Porque dentro del publisher básicamente vamos a poder estar indicando los datos de nosotros como desarrolladores de este componente. Y es decir, si tú estás dispuesto a compartir este componente a lo mejor con la comunidad, como ya veíamos en la primera sesión, hay una página específicamente para compartir este tipo de componentes, que es nuestra psf.gallery, y seguramente si tú quieres compartir estos componentes con otras personas en la comunidad, pues por lo menos deberías de poner tus datos en el publisher para que puedan tener en cuenta. Después, obviamente tenemos que tener un control de versiones, porque prácticamente nuestras soluciones van a tener un número de versión para poder llevar un control, y también podemos tener un poco de nociones de lo que es un solution.xml, y esto es prácticamente para usuarios avanzados que ya hayan tenido alguna solución de Power Apps o de Dynamics 365 y que prácticamente como es un zip lo podemos desempaquetar, y dentro de ese paquete vamos a poder ver que hay un archivo que se llama solution.xml. Obviamente ahí podemos hacer algunos ajustes, algunos cambios, como el nombre de nuestra solución, la descripción y algunos otros tipos de datos, pero también es útil que nosotros conozcamos esa opción. Entonces, vamos a ver. Aquí voy a prácticamente a crear una nueva carpeta. Dentro de mi carpeta de PCF Solutions yo ya tengo prácticamente el ejercicio ya hecho. Voy a crear en este caso una nueva carpeta para que podamos hacer el ejercicio aquí. Y en este caso voy a crear una carpeta que se va a llamar Solutions. No voy a llamarla PCF Solutions, simplemente Solutions. Dentro de Solutions prácticamente aquí es donde yo voy a estar generando, es decir, recordemos que mi proyecto está aquí. Y dentro de la carpeta Solutions es donde yo voy a estar generando prácticamente los zips o las soluciones que voy a estar importando dentro de Power Apps. Recordemos que para inicializar mi solución simplemente tengo que ejecutar este comando, y aquí lo que yo les recomiendo es hacer uso combinado de lo que es la terminal de Visual Studio, pero en dado caso de que les llegue a dar error, también hay otra terminal que pueden utilizar que se llama Command o Developer Command Prompt. En el caso mío, mi computadora está en inglés y se llama Developer Command Prompt. En el caso de ustedes, a lo mejor se llame Ventana de Desarrollo de Visual Studio 2019 en este caso. Y vamos a ver cómo es que se utiliza más adelante. Aquí lo que voy a hacer en esta terminal es simplemente parar el proceso de lo que era el testing de mi PCF, y voy a ir directamente, voy a navegar a lo que es mi carpeta de Solutions que acabo de crear. Listo, una vez dentro de mi carpeta Solutions, lo que yo hago es utilizar este comando para inicializar mi solución. Prácticamente lo que voy a hacer es inicializar una nueva solución donde se va a indicar que el publisher es Daniel Montiel y se va a indicar un prefijo que es FTK. En este caso, si se dan cuenta, lo que me dice es que ya se inicializó correctamente la solución, y lo que vamos a ver es que dentro de mi carpeta ahora voy a tener algunos archivos que en este caso se están generando. Lo que vemos es que dentro de mi carpeta source tenemos algunos archivos que podemos estar revisando, y aquí es donde yo les comentaba. Dentro de este solutions.xml prácticamente lo que vamos a estar definiendo o que podemos estar definiendo es algunas opciones, como por ejemplo el nombre de nuestra solución. En este caso yo le voy a llamar PCF Controls para que no se llame Solutions. Le voy a llamar PCF Controls.
La versión, aquí como yo les comentaba, hay que tener una cierta noción de cómo ir utilizando esta versión para poder ir categorizando los releases de nuestros componentes. Si se dan cuenta, aquí está la información del publisher, que es Daniel Montiel. Lo que yo podría estar es utilizando, pues añadiendo más opciones o más datos a lo que es mi archivo de solutions.xml. En este caso prácticamente lo voy a dejar de esta manera. Y como segundo punto vamos a agregar una referencia de nuestro proyecto a nuestra solución. Estando dentro de la misma carpeta de solutions, vamos a utilizar este comando. Aquí lo que hice fue pegarlo y se ejecutó. Lo que voy a hacer es volver a ejecutarlo, y si se dan cuenta lo que tenemos aquí es pack, que significa Power Apps CLI Solutions, y lo que vamos a hacer es vamos a agregar una referencia, es decir, add reference. Aquí lo que vamos a hacer es mandar lo que es la ruta de mi componente, y como pueden recordar, esa ruta prácticamente está dentro de PCF Projects, dentro de mi carpeta que se llama Field. Le doy clic derecho y doy en copiar path o copiar ruta, y aquí prácticamente lo que voy a hacer es que voy a eliminar este dato y voy a utilizar la ruta. Aquí como se podrán dar cuenta, mi ruta tiene algunos espacios. Por ejemplo, aquí dentro de PCF Community tiene algunos espacios, entonces lo que voy a hacer es simplemente ponerle algunas comillas y voy a ejecutar este comando. Después de que yo ejecuto este comando, si se pueden dar cuenta, lo que hace es agregar la referencia de ese proyecto de PCF, es decir, ese control personalizado, a mi solución. Después de que yo ya tengo como tal la referencia a mi componente o la referencia a mi proyecto, aquí es donde les comentaba que vamos a utilizar la Developer Tools. En este caso, como pueden recordar, como vamos a empaquetar por primera vez nuestro componente, tenemos que utilizar este comando. Lo que yo les recomiendo es utilizar esto que es la Developer Command Prompt, que prácticamente esta no genera error. Por alguna razón, esos comandos, a partir de este comando, genera error si lo ejecuto directamente dentro de Visual Studio. Entonces si les llega a salir ese error, les recomiendo utilizar esto que es la Developer Command Prompt. En mi caso tengo instalado Visual Studio 2019, en su caso pues la versión que ustedes tengan instalado. Prácticamente lo que tenemos que hacer es, primero, obviamente, es ir a lo que es mi, mi ruta de mis solutions. Como esa ruta está en Z, lo que voy a hacer es voy a cambiar a Z, y para ir directamente a la carpeta de solutions voy a hacer dentro de mi Visual Studio Code, en solutions doy clic derecho y copiar ruta. Pegamos y vamos a esa ruta, y una vez dentro de esa ruta lo que vamos a hacer es copiar este comando que es msbuild. No, project reference, vamos a copiar esto, msbuild diagonal t build diagonal restore. Lo lamento, eso tiene que ser aquí en mi developer command prompt. Si se dan cuenta, lo ejecuté sin querer en Visual Studio, y aquí dentro de Visual Studio no me reconoce lo que es el comando msbuild, pero si yo lo ejecuto dentro de lo que es mi developer command prompt, sí lo está ejecutando, sí lo está detectando. Recordemos que si ustedes leen lo que es en este caso el código de QR de este ciclo de deployment, los va a llevar directamente a lo que es la documentación oficial. Y en este caso voy a abrir directamente mi documentación oficial para que ustedes puedan ver lo que yo les comentaba es, una vez que nosotros acabamos de ejecutar este comando, que prácticamente va a tomar un tiempo, al final lo que nosotros vamos a obtener es una solución de tipo no administrada. Lo que nosotros queremos en este caso es utilizar una solución de tipo administrada. En este caso, pues vamos a ver cómo es que se genera. Recordemos que podemos ir directamente a lo que es docs.microsoft.com para revisar lo que es la documentación de mi Power Apps. Busco la sección de Power Apps. Dentro de Power Apps voy a ir a la sección de Developer.
y dentro de Developer tenemos la sección de Power Apps Component Framework. Ya dentro de esta sesión aquí tenemos varios tutoriales, es decir, la misma información que vimos a lo largo de esta sesión también la pueden encontrar aquí, incluso un poco más ampliada, pero dentro de mis guías voy a ver cómo es que voy a estar haciendo el package de mi componente. Y aquí, si se pueden dar cuenta, dice que si yo quisiera utilizar una solución administrada o la configuración de tipo release, lo que tengo que hacer es otra vez del comando msbuild, pero ahora lo que voy a hacer es uso de esta configuración que se va a llamar release. Aquí prácticamente lo que está haciendo es empaquetar este componente. Y vamos a ir directamente en mi navegador a ver qué es lo que está generando. En este caso, lo que pueden hacer es simplemente dar clic derecho aquí, Reveal in File Explorer, y vamos a abrir mi carpeta de Solutions. Dentro de la carpeta de Solutions ahora nosotros tenemos una carpeta que se llama Bing, y dentro de esa carpeta tenemos otra carpeta que se llama Debug. Una vez que finalice el proceso de empaquetar este componente, lo que vamos a tener en esta carpeta prácticamente va a ser nuestro archivo de tipo zip con nuestra solución, que ahora sí vamos a poder estar agregando a Power Apps. Aquí, como pueden ver, una vez finalizado el proceso, como pueden visualizar, aquí tenemos ya lo que es mi carpeta o mi archivo de tipo zip que se llama Solutions. En este caso voy a ejecutar el mismo comando, pero esta vez para generar lo que es mi solución de tipo administrada. Una vez que yo ejecuto este comando ahora con la configuración en tipo release, lo que va a hacer es que dentro de la carpeta Bing ahora vamos a tener otra carpeta que se va a llamar release, y de la misma manera en la que ahorita tenemos como tal nuestra solución dentro de nuestra carpeta debug, vamos a tener la misma solución, solamente que ahora el tipo de solución va a ser administrada. Para poder probar ahora sí, finalmente este componente, lo que tenemos que hacer es ir dentro de Power Apps a la opción de soluciones. Dentro de soluciones, ahora lo único que vamos a hacer es vamos a importar como tal este archivo de tipo zip. Para fines prácticos voy a utilizar la solución administrada. Y si se pueden dar cuenta, aquí en la sección de importar, prácticamente lo que me va a pedir es el archivo de tipo zip que contiene mi componente. Lo único que tendría que hacer sería, en este caso, seleccionar mi solución. Y una vez que yo selecciono la solución, lo que hace es detectar el nombre de mi solución. En este caso estoy utilizando la solución administrada, como se pueden dar cuenta, y detecta en este caso el publisher o lo que es el publicador. Lo que vamos a hacer es dar clic en importar, y en este caso lo que va a hacer es empezar a importar el paquete zip dentro de Power Apps para que nosotros podamos hacer uso ahora sí de nuestro componente para poder utilizarlo dentro de nuestro formulario. Algo que cabe resaltar es que estos componentes no sirven solamente para un solo formulario, es decir, en este caso nosotros estamos haciendo este componente para nuestra entidad de producto, pero si yo tuviera otra entidad donde tenga un campo donde también necesito un selector de color, ese componente se puede reutilizar en las entidades que yo quiera. En este caso la voy a utilizar en la entidad de producto, pero sin duda lo podemos utilizar prácticamente en cualquier campo de cualquier entidad. Es decir, con cualquier campo que sea de tipo texto, porque recordemos que yo definí que esto va a ser para un campo de tipo texto. Cualquier campo de tipo texto va a poder hacer uso de este componente. Entonces, como pueden ver aquí, ya se importó
con una advertencia solamente. Y para poder utilizar mi componente ahora sí dentro de mi formulario, lo que voy a hacer es ir dentro de mi diseñador de soluciones a lo que es mi editor de formularios, y dentro de mi código de color lo que yo podría hacer es ir dentro de la sección de componentes y agregar en este caso mi componente. Por alguna razón todavía no está 100% integrado el uso de estos componentes dentro de este diseñador de formularios, pero para para poder utilizarlo, lo que tenemos que hacer es hacer uso del modo clásico. Aquí vamos a seleccionar cambiar al modo clásico, y lo que va a hacer es que me va a abrir el editor de formularios anterior de Power Apps, es decir, el editor de formularios incluso para el que muchos de los que ya hemos utilizado Dynamics 365 incluso estamos pues prácticamente acostumbrados a utilizar. Y dentro de ese diseñador de formularios ahora sí es donde voy a poder seleccionar mi componente. Una vez abierto mi formulario, recordemos que este componente lo voy a estar utilizando en mi campo que se llama código de color, y simplemente doy clic derecho, doy doble clic a mi código de color, y dentro de lo que es mi sección de controles, aquí es donde vemos que actualmente está utilizando un control que se llama cuadro de texto, que prácticamente es el control predeterminado. Pero si yo abro prácticamente esta pestaña o le doy clic en agregar control, aquí es donde voy a poder utilizar mi control. Recordemos que mi control en este caso se llama getColor. Obviamente si ustedes quisieran ponerle algún otro nombre, lo pueden hacer para poder identificar de manera mucho más rápida sus controles. Y como pueden darse cuenta, aquí yo tengo lo que es un preview. Obviamente este preview yo lo utilicé dentro de lo que es mi manifest.xml, es decir, aquí dentro de las propiedades del componente. Aparte del nombre, recordemos que aquí mi componente se llama getColor. Yo tengo también otra opción, o más bien otra propiedad, que en este caso se llama Preview Image, que en este caso yo la estoy tomando de mi carpeta Resource, de mi carpeta IMG, y dentro de esa carpeta tengo lo que es mi preview.png, que en este caso es este preview que vemos aquí. Aquí se ve un poco raro porque obviamente el aspecto aquí se modifica, es decir, aquí es rectangular y aquí es cuadrada, pero no hay ningún problema. Entonces simplemente es un preview. Damos clic en nuestro getColor, en agregar control, y en este caso vamos a seleccionar que nuestro control esté disponible tanto para web como para teléfono e incluso para tablets. Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestra propiedad que en automático se mapea a lo que es mi campo, y simplemente tengo que dar clic en aceptar, guardar y publicar. Y después de guardar y publicar, yo ya podría hacer uso de este componente dentro de lo que es mi formulario. Vamos a ver en este caso de manera rápida, ya para no alargar la sesión, lo que es mi formulario de productos. Aquí yo ya tengo abierto lo que es mi Power Apps. Les vuelvo a recordar, el día de hoy estoy utilizando este componente dentro de un ambiente que tiene Dynamics 365, pero esto del Component Framework no es específico para Dynamics 365. Recordemos que Dynamics 365 es prácticamente una aplicación que está construida sobre Power Apps. Entonces, estos componentes prácticamente son para Power Apps, independientemente de si tu Power App sea construida desde cero o tengas Power Apps con Dynamics 365. Entonces, eso simplemente para que lo tengan en cuenta. Para ver el formulario de producto, simplemente doy clic en agregar producto, y como se pueden dar cuenta, dentro de mi código de color ahora yo tengo en este caso prácticamente el renderizado de mi componente. Como ya veíamos hace un momento, tengo lo que es mi etiqueta de color. Aquí tengo un preview, pero como es blanco, pues prácticamente no se llega a notar. Pero si yo doy clic en mi botón de seleccionar color, vean que en este caso se abre mi panel del lado derecho, y si yo como usuario empiezo a modificar los colores, vemos que está totalmente integrado en este caso a mi Power Apps. Es decir, vamos a hacer un ejemplo. En este caso vamos a hacer una impresión digital. Aquí por ejemplo le voy a dar un ID de producto, y si esto fuera una impresión digital donde yo tendría que estar mandando a lo mejor un código de color, ahora yo como usuario tengo la posibilidad
de poder seleccionar un color de manera libre, o incluso si es un requerimiento y a lo mejor yo tengo específicamente el código de color que voy a estar ocupando. Aquí voy a mover un poco para que se pueda ver. Si se dan cuenta, aquí tengo mi botón de seleccionar color, y una vez que yo selecciono o doy clic en seleccionar color, prácticamente se actualiza dentro de lo que es Power Apps. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar color y le doy clic en cancelar, regresa a mi color anterior. Entonces, prácticamente este es el ejemplo de nuestro componente personalizado, y evidentemente si yo guardo estos cambios, vamos aquí a utilizar unidades así predeterminadas. No, 0 decimales admitidos. Si se pueden dar cuenta, no se ha definido la lista de precios predeterminada. Aquí yo prácticamente ya tengo lo que es creado mi componente. Si voy a la parte de atrás, aquí yo ya puedo ver todos los productos. Tengo mi impresión digital. Tengo mi código de color, y este código de color está totalmente integrado. Y listo, prácticamente eso sería todo el ciclo de desarrollo. Nuevamente, muchas gracias a todos los que se conectaron a lo largo de estas sesiones. Espero de corazón que esta sesión o esta serie de webinars les hayan servido. Pueden entrar en contacto si alguno de ustedes tiene alguna duda, si quiere saber algo o tiene alguna pregunta específica de esto que es el Power Apps Component Framework. Nuevamente, muchísimas gracias por estar conectados y por estar viendo estas sesiones. Espero que haya sido de mucho valor para ustedes, y hasta luego. Los veo en la siguiente.